Bueno, nos encontramos dentro de la unidad de función cuadrática, ¿sí? Salimos de la unidad de función lineal. Recordemos que eran lineales porque tenían esta forma, ¿sí? Para poder entrar en este tema vamos a recordar qué estábamos viendo. Estábamos viendo funciones de grado 1, ¿sí? Y por eso acá no tenían exponente, eran grado 1. Para empezar a ver ahora funciones de grado 2, por eso reciben el nombre de cuadrática. Una función cuadrática tiene distintas formas. Por el momento nos vamos a dedicar a esta que está acá, que recibe el nombre de forma polinómica o general. ¿Sí? Polinómica porque está escrita en forma de polinomio. ¿Sí? Podemos observar el grado y cómo va decreciendo. O general porque es la que mayormente usamos. Bien, esta función termina reflejando una gráfica de esta forma, a la que nosotros llamamos parábola, ¿sí? Cuyas ramas pueden ser hacia arriba o hacia abajo dependiendo del análisis de distintos parámetros que vamos a ver ahora. Bien, repito lo que dije, es una función cuyo grado es 2 y su forma polinómica o general es ax al cuadrado más bx más c. ¿Sí? Recordemos que en el lugar de f de x puede decir f de x o y, que es lo mismo. A, b y c son números reales y a debe ser distinto de 0. Quiero hacer una pausa acá porque es muy importante tener en cuenta el por qué tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Tengamos en cuenta que si yo hiciera que este término desapareciera, estaríamos frente a una función lineal. Por eso es el único término que debe valer sí o sí algo y estar presente en nuestra función. Bueno, volvamos de vuelta. Observemos lo siguiente. Tenemos ax al cuadrado, lo vamos a llamar término cuadrático, ¿sí? Justamente porque está elevado al cuadrado. Bx va a ser nuestro término lineal, porque está elevado a la 1. Y c va a ser nuestro término independiente, porque obviamente no depende de ninguna variable. ¿Está bien? Entonces, de esta forma tenemos cada uno de los términos presentados, ¿sí? Tenemos que tener muy presente que para que sea cuadrática el término a al cuadrado, ax al cuadrado tiene que estar presente sí o sí. Si no está el término cuadrático estamos enfrente de una función de grado 1, ¿sí? Lineal, por lo tanto este término debe estar siempre. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es analizar los movimientos de esta función teniendo en cuenta los distintos elementos que la conforman, ¿sí? ¿Quiénes son esos elementos que la conforman? Son A, B y C. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, ¿sí? Es lo siguiente: observar que tenemos el término A, el término B, el término C. Yo me voy a dedicar a funciones que estén formadas simplemente por el término cuadrático para arrancar, ¿sí? Vamos a analizar solamente el factor A y vamos a hacer de cuenta que ni el término B ni el término C están presentes. O sea, sería una función incompleta solamente con el término cuadrático. Por lo tanto, vamos a poder observar, ¿sí? Yo voy a mostrar acá, a medida que vaya agregando cosas, distintos gráficos. Lo primero que vamos a hacer es hacer aparecer la función matriz, ¿sí? La parábola matriz. Matriz se le dice porque es la que analizamos desde el 0, 0, ¿sí? Cuyo coeficiente principal en este caso es un 1, ¿sí? Y no tenemos presentes ni B ni C. Entonces, si nosotros observamos la matriz y a esa matriz le hacemos modificaciones, vamos a ver los movimientos que genera el elemento A. Entonces, yo voy a empezar por poner un 2, ¿sí? En el lugar de A. Y vamos a ver que la función sigue siendo ramas hacia arriba, pero que es un poquito más achicada que la matriz. Ahora voy a poner un valor menos 2. La función cambió de sentido, ¿sí? Es ramas hacia abajo. Y mantiene también una medida un poco más chica que la matriz. Bien, entonces saquemos la primera conclusión. Si el valor de A es negativo, es ramas hacia abajo. Si el valor de A es positivo, es ramas hacia arriba. Entonces eso lo voy a escribir. Si A es mayor a 0, o sea, positivo, las ramas irían hacia arriba, ¿sí? Si A es menor a 0, las ramas de mi parábola serían hacia abajo. Bien, listo el análisis del signo de A. Ahora vamos a ver y a tener en cuenta distintos valores que pueda valer esa A. Entonces, supongamos que yo pongo un 5. Antes teníamos un 2. La que dice 2x al cuadrado es de color azul, la que dice 5x al cuadrado es la de color naranja. La anterior tenía un 1.
La próxima tenía como coeficiente 2 y la que sigue como coeficiente 5. Y yo le voy a agregar coeficiente 10. ¿Qué está pasando a medida que yo agrego valores más grandes? Las ramas se están acercando hacia el eje Y. Es como que se cierra la parábola. Entonces, esa es otra conclusión que ya tenemos que empezar a escribir. ¿Sí? Si el valor de A es mayor a 1, las ramas se cierran. Pero ojo, ¿qué pasa si ese valor es mayor a 1 pero negativo? O sea, supongamos, ¿sí? Voy a agregar acá, que en vez de ser todos positivos ponemos un -8, que también es un valor grande, ¿sí? Pero negativo. O un -15 en su defecto. Observemos que ocurre exactamente lo mismo. Las ramas también se cierran hacia el eje Y, nada más que hacia el eje Y negativo, ¿sí? Entonces, evidentemente, no tiene que ver con ser mayor a 1 nada más, sino también con que no importa qué valor esté ahí, sino que el módulo del valor que esté ahí sea mayor a 1. ¿Qué va a generar entonces? Que las ramas, ¿sí?, de mi parábola se acerquen o se cierren, como lo queramos llamar, se cierren hacia el eje Y. Esa es otra conclusión, ¿sí? Hacia el eje Y. Entonces, vamos por partes. Dijimos, hacia el eje Y. Dijimos que si es mayor a 0 el valor que está ahí, ramas hacia arriba. Si es menor a 0, ramas hacia abajo. Además, dijimos que no importa qué número pongamos acá, sea positivo o negativo, su módulo siempre va a ser positivo. Si es mayor a 1, las ramas se acercan hacia el eje Y. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si el valor que yo pongo ahí es mucho más chiquito que 1? O sea, un valor, por ejemplo, fraccionario o un valor con coma decimal. Vamos a poner m de x es igual, por ejemplo, vamos a poner un medio. Un medio, ¿sí?, de x al cuadrado. Perfecto. Que sería la de color verde, porque yo, para que podamos observar este movimiento, voy a quitar todas las anteriores, ¿sí? Y voy a dejar la parábola matriz junto con la verde. Ahora vamos a agregar otra, ¿sí?, con un número más chico todavía. Por ejemplo, el 1/9. Podemos poner con coma si no queremos poner fracciones, es lo mismo. ¿Qué pasó con el 1/9, que es la de color rojo? A diferencia de lo anterior, cuando nosotros ponemos números cada vez más pequeños, las ramas se abren, ¿sí?, acercándose hacia el eje X. Si queremos probar y convencernos de esto una vez más, podemos agregar una que sea negativa, ¿sí? Por ejemplo, -1/9, para observar que evidentemente ocurre exactamente lo mismo, pero nada más que ramas hacia abajo, que sería la de color azul. Entonces, última conclusión del movimiento del parámetro A, ¿sí? La última que vamos a notar es que si A se encuentra, ¿sí?, entre 0 y 1, si A es menor a 1, pero es mayor a 0, ¿sí?, si el módulo de A está entre 1 y 0, las ramas, ¿por qué módulo? Porque vimos que por más que sea positivo o negativo, de todas formas ocurre lo mismo. Se abren, ¿sí?, ya no se cierran, hacia el eje X, ¿sí? Bueno, estos son todos los movimientos que realiza el parámetro A. Ahora vamos a analizar qué pasa si le agregamos la B o qué pasa si le agregáramos la C. Bueno, ahora borré todo y dejé solamente la función matriz para que analicemos otros movimientos. Yo acá al costado tengo escritas funciones, ¿sí?, en las que ya no está solamente el parámetro A, ¿sí?, de la parte cuadrática, sino que agregamos el término lineal. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es tildar la primera función, en la cual podemos observar que tenemos una x al cuadrado más una x, y voy a tildar también la segunda función, donde dice menos x al cuadrado menos una x. Bien, si vemos, el, el concepto de positivo y negativo se respeta, ¿sí? El que era positivo, el término A, es ramas hacia arriba, que es la de color violeta, y la que es un violeta un poquito más oscuro o gris es la que tiene el negativo, que sería la de acá abajo. Ahora, ¿qué podemos observar?
que en esta ambas tienen el mismo signo y en esta ambas tienen el mismo signo. Por lo tanto, respecto de la parábola de color negro, ¿sí? Podemos ver que se han corrido ambas hacia la izquierda. Por lo tanto, que tengan el mismo signo genera ese movimiento hacia la izquierda. Ahora vamos a tildar, ¿sí? Destildar estas dos y vamos a tildar estas dos que acabo de escribir acá. Lo mismo, x al cuadrado menos x y menos x al cuadrado más x. Con respecto a, si es positiva, la de color marrón, ramas hacia arriba. Si es negativo a, ramas hacia abajo, la de color verde. ¿Sí? Lo podemos observar de manera clara. Pero si podemos prestar un poquito de atención, el más y el menos, o el menos y el más, son signos diferentes que generaron un movimiento hacia el lado derecho. Ahora voy a tildar las 4 para que esto se vea de manera clara. ¿Sí? Las dos primeras tenían signos iguales. ¿Sí? Ahí las tenemos. Y se corrió hacia la izquierda. Las dos últimas tenían signos distintos. Las dejo solitas. Y la parábola matriz se corrió hacia la derecha. Bueno, esto es con respecto a, dejo todas marcadas para que se observe bien, esto es con respecto al parámetro A y B, ¿sí? O sea que sí, vamos a escribir en conclusión, si A y B tienen el mismo signo, ¿sí? Se corre hacia la izquierda, ¿sí? Hacia la izquierda. Ahora, si A y B tienen distinto signo, la función se corrió hacia la derecha. Siempre hablamos de izquierda y derecha de nuestro gráfico, ¿no? Y de nuestras manos, de nuestros laterales. Bien, y finalmente nos vamos a ocupar de analizar qué pasa si nosotros le agregamos el parámetro C, como en este caso, ¿está bien? Y vamos a agregarle un 3 positivo y un 3 negativo. Podemos observar que yo a la parábola matriz, que es la de color negro, lo único que hice fue agregarle el término C. A la B no la tengo incluida en esta parte. El análisis de B ya lo hicimos, o sea, el término lineal. Por lo tanto, ahora tenemos término cuadrático y término independiente. Si le agrego un 3 positivo, mi función se mueve hacia el 3. Y si le agrego un 3 negativo, mi función se mueve hacia el menos 3. Evidentemente, el valor que yo incorpore acá, sea cual fuere el que ponga, va a determinar que mi función suba o baje. Ahora, ¿cuál es la conclusión final respecto de ese valor? Lo vamos a escribir acá. Si C es mayor a 0, sube, ¿sí? Y si C es menor a 0, o sea, negativo, mi función baja. Simplemente esa es la conclusión respecto al término independiente.